Muy buenas noches, soy estudiante de Administración Pública en sexto semestre en la Universidad del Magdalena. El tema de hoy que voy a hablar es, el programa en la asignatura es contratación estatal. ¿Para qué sirve la contratación estatal? La contratación estatal es el conjunto de normas que sirven para regular los procedimientos que adelantan para que las entidades del Estado puedan realizar sus procesos de abastecimiento cuando identifican una necesidad. Está bien cualquier contrato que se celebre con el Estado para prestar un servicio o vender un bien, sea entre personas naturales o jurídicas. En el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los actos jurídicos generan obligaciones. En el artículo 32 de la Ley 80 de 1900, las entidades estatales para celebrar un contrato de arrendamiento pueden optar por dicha modalidad de selección, sin importar si tienen el carácter de arrendatarias o arrendadoras. Teniendo en cuenta que en algunos casos la entidad estatal debe elaborar los estudios y documentos previos, efectuar estudios del sector que le permita identificar las condiciones que debe ofrecer el arrendamiento, analizar los riesgos y establecer las medidas necesarias para garantizar que el principio de selección objetiva sea satisfecho con ocasión de la selección de arrendatario, para lo cual puede definir procedimientos competitivos que los interesados deban seguir para celebrar la contratación directa con quien ofrezca las mejores condiciones en términos de valor, plazo y condiciones patrimoniales del arrendatario. Cabe recordar que solo en forma excepcional las entidades estatales pueden arrendar sus inmuebles, pues el ser bien fiscales, estos deben estar destinados a sus funciones, es decir, a la operación del servicio o función pública, y cuando dicha destinación no es posible entregar su administración o servicio o función pública, y cuando dicha destinación no es posible entregar su administración o su enajenación de acuerdo con los procedimientos previstos en las normas generales aplicables. La entidad estatal puede estar en un rango de precios para sus proponentes en los procesos de elección mínima cuantía. La normativa de compra pública no contempla un rango de precios sobre el cual el oferente debe presentar su oferta económica en los procesos de contratación de mínima cuantía. Sin embargo, establecer rangos mínimos para presentar la oferta económica es un proceso de la contratación mínima cuantía. La entidad estatal debe incluir en la invitación a participar el respectivo presupuesto de proceso de contratación. Etapas de la contratación son 3. Estas son las etapas o fases, contemplan 3 momentos: planeación, invitación de contratar y la selección del contratista. Etapa precontractual, etapa contractual, etapa postcontractual. Etapa precontractual: análisis del mercado, estudios y documentos previos elaborados de pliego de condiciones, disponibilidad presupuestal. Esta etapa o fase contempla 3 momentos: la planeación, la invitación a contratar y la selección del contratista. Fase de planeación, primera etapa del proceso en la que la entidad estatal debe hacer el análisis necesario para reconocer el sector relativo al objeto de procedimiento de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo. Dentro de las actividades que se deben adelantar en esta fase se encuentra, entre otras, las siguientes: análisis del mercado, estudio y documentos previos, elaboración de pliego de condiciones, disponibilidad presupuestal. Fase de invitación a contratar. Una de las principales actividades aquí es la publicación del pliego de condiciones,
Se puede entender como el conjunto de reglas que elabora exclusivamente la administración para disciplinar el procedimiento de selección objetiva del contratista y delimitar el alcance del contrato estatal. Fase de selección del contratista. La otra gran actividad de la etapa precontractual es la selección del contratista, la cual se hace luego de surtido respeto procedimiento de selección. Dicha adjudicación se hace en audiencia pública mediante la resolución motivada. Es generalmente irrevocable y obliga a la entidad estatal y al adjudicatorio. Ley 1150 del 2007, artículo 9, etapa contractual. Perfeccionamiento y forma del contrato. El contrato estatal se entiende perfeccionado cuando se logra un acuerdo sobre el objeto y contraprestación y dicho acuerdo se eleve a este escrito. El contrato escrito no es necesario que se lleve a la escritura pública, salvo aquellos que impliquen mutuación de dominio y oposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y en general aquellos que conformen a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. Ley 80 de 1993, artículos 37 y 41. Ejecución del contrato. Esta fase cubre esencialmente el cumplimiento de la prestación a cargo del contratista, por un lado, y contraprestación que le hace a la entidad estatal por esa parte. Etapa postcontractual. Esta fase se encarga de las actividades una vez el contrato ha finalizado, bien sea por ejecución o por alguna causa que impida de esta, como el avenimiento de una inhabilidad. Liquidación del contrato se puede entender como un corte de cuenta en la que la etapa del negocio jurídico normalmente un acuerdo de voluntades, por lo que es necesario que se agoten todos los recursos con miras a que el contratista participe activamente en la liquidación bilateral. No se puede el mecanismo de la liquidación unilateral en eventos en el que el contratista no haya sido convocado o se ha ido había impedido su participación, sino solo cuando de manera libre optó por no participar en la liquidación o porque las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de una liquidación. Contratos de cumplimiento sin requisitos. Responsabilidad de los funcionarios públicos. El delito del contrato sin cumplimiento de requisito legal se estructura cuando el servidor público desatiende las condiciones atenientes a un contrato específicamente en 3 eventos. Cuando lo tramitan sin cumplir los requisitos de esa contractual, cuando la celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual y cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas por el efecto. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Esto indica la capacidad de una persona para responder de los hechos propósitos conforme a la doctrina. El término responsabilidad significa sujeción de una persona que vulnera el deber de conducta impuesto en los intereses de otro, a la obligación de reparar el daño producido. La responsabilidad, además de ser un elemento de concepto de Estado de Derecho, también es un principio que surge en nuestra Constitución política, en el artículo 6 que nos anuncia. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en ejercicio de sus funciones. Mecanismo de controversias contractuales. El Código de Procedimiento Administrativo y de los contenciosos administrativos contemplan la acción de controversias contractuales cuando se presentan alguna controversia en torno a un contrato firmado con el Estado. ¿Cómo se solucionan los problemas que se presentan en un contrato? El informe en el presente legal puede ser empleado de la empresa. Esto debe decir, estar vinculado mediante un contrato de trabajo, mediante una relación o mediante un contrato de servicio, según las necesidades de cada empresa, teniendo en cuenta que el representante legal puede ser removido en cualquier momento, así que la figura contractual
que utilice debe considerarse esa característica y necesidad. Contrato legal. Contrato de representación legal. Este debe estar vinculado con la empresa, es decir, puede estar vinculado con la empresa formalmente, ya sea en un contrato de trabajo o por medio de un contrato de prestación de servicio. En caso de ser un contrato de trabajo, esto por lo regular es a término fijo, en razón a que los representantes legales ocupen temporalmente ese cargo y la empresa quedaría muy limitada si su representante legal fuera con contrato de forma indefinida. Firma de contrato con el representante legal. El representante legal es el que debe firmar todos los documentos de la empresa. Pero por supuesto que el representante legal no debería firmar en representación de la empresa su propio contrato. Un contrato en el que represente a los demás partes, a la empresa y al mismo, aunque es bastante común que eso suceda. ¿Quién hace los contratos de una empresa? La empresa suele tener una división jurídica o de recursos humanos que cuentan con un experto en derecho que se encarga de elaborar los contratos de trabajo. Y se trata de una empresa pequeña, lo correcto es contratar a un experto que colabore en la redacción de los mismos contratos. En una empresa pequeña, los contratos son elaborados por el mismo dueño de la empresa, por los socios o por el representante legal. Teniendo en cuenta como clara, los contratos deben ser firmados por el representante legal, aunque la elaboración corresponda a otra persona. Requisitos previos de un contrato. Los estudios previos deben ser elaborados por la dirección técnica, oficina o grupo que requiera la contratación y deben incluir autorizaciones, aprobaciones, estudio de mercado, diseños de análisis del sector, matriz de riesgo y el CDP que sirva de soporte para la contratación. Con lo establecido en el artículo 2 del decreto 1082 del 2015, los estudios previos solo el soporte del proyecto de pliego de condiciones y el contrato. Descripción de la necesidad de la entidad. Objeto a contratar con sus especificaciones, autorizaciones, permisos, licencia y documentos técnicos. Modalidad de selección de contratistas y su adjudicación con sus fundamentos jurídicos. Valor del contrato estimado y la justificación del mismo, indicando la forma de calcularlo. Se efectúa en concurso de méritos. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. Se efectúa la mínima cuantía. Análisis de riesgo y forma de mitigarlo. La exigencia de garantías. Indicar si el proceso está cobijado por un acuerdo comercial. Se efectúa de la mínima cuantía. Requisitos de existencia de un contrato estatal. Los contratos estatales tienen como propósito la regulación de todos los procedimientos adelantados por las entidades estatales para la satisfacción y cumplimiento de los fines misionales del Estado mediante la celebración de contratos en el cual el acuerdo con la ley 80 de 1993 no solo deben cumplir con los requisitos de existencia y validez todo contrato establecido en el artículo 1502 del Código Civil, sino también con una serie de particulares que conlleven a una configuración con un contrato de administración. La ejecución de una obra, la prestación de un servicio público o cualquier otra contraprestación cuyo objetivo sea el fomento de los intereses a la satisfacción de la necesidad de la población como objeto del contrato. Para un contrato de devenga administrativo debe comprender la participación de un órgano estatal o de un ente de carácter público en ejercicio de la función pública administrativa. ¿Cuáles son los requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal? La suscripción y la perfección de un contrato estatal hacen referencia al acuerdo de voluntades al que llegan las partes, al cual se eleva por escrito. Por otra parte, la legalización del contrato es un término que contempla la normatividad del sistema de compra pública y en la práctica que se utilizará para referirse a todos los requisitos que deben cumplir las partes del contrato antes de iniciar su ejecución. Sabiendo que hay que tener en cuenta antes del inicio de un contrato deben cumplirse los siguientes requisitos.
La aprobación de la garantía cuando el contrato lo requiere, la existencia de la disponibilidad presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencia fiscales futuras. La acreditación de que el contratista se encuentre al día del pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad integral en los términos que establezca la normatividad. Inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés en la contratación pública. La inhabilidad e incompatibilidad pública son situaciones establecidas por la Constitución o por la ley donde se encuentran señaladas como limitaciones a la capacidad jurídica que tienen las personas para contratar con el Estado, pues en todo proceso de contratación y sin tener en cuenta la modalidad utilizada debe tener de toda entidad estatal de investigar a los proponentes. Estas limitaciones se presentan a las personas naturales o jurídicas que se encuentran en el interés de participar en contrataciones con el Estado al manejar recursos públicos. Estas contrataciones son vigiladas por un agente de controles del gobierno y por los interesados en el proceso, como el ejemplo, las veedurías. Consorcio y uniones temporales. Consorcio, las partes responden solidariamente por todas y cada una de las actuaciones, hechos y omisiones que se presentan en el desarrollo de propuestas del contrato. Uniones temporales, las partes responden solidariamente por incumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los propuestos del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Las cláusulas excepcionales se entiende como cláusulas excepcionales las de interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato, incluida la declaratoria de caducidad. También se clasifica en este mismo rango lo establece el sometimiento a las leyes nacionales. Principio de la contratación contractual. En el contexto de lo señalado en la ley 80 de 1993, en el artículo 23 dice, principio de la contratación pública son transparencia, economía y responsabilidad. Transparencia se traduce en principio de acciones claras destinadas a garantizar el acceso a información clara y oportuna para la ciudadanía, sobre todo en las acciones, recursos, decisiones que toman en las instituciones públicas y privadas. Economía, con el cumplimiento efectivo de este principio en la contratación estatal, la eficiencia y la celeridad en todas las actuaciones de la entidad y del contratista que se concreta en la legalización de los trámites. Responsabilidad exige entonces buscar cumplimiento de los fines de la contratación que no son otros que los fines estatales y la continua y adecuada prestación de los servicios públicos. El principio de publicidad o transparencia muestra la exigencia de divulgación pública de información referente a la contratación estatal. Bueno, muchas gracias por su colaboración, por escuchar esta breve charla que hablamos hoy de la contratación estatal, de todos sus códigos, sus normas, decretos, que cómo se deben cumplir para realizar buenas políticas públicas, ya que la elaboración de una buena política pública requiere de planeación, mucha planeación. Muchas gracias. Me despido a ustedes. Muchas gracias.